Y bien, mis amigos, regresamos acá nuevamente con la música de fondo de nuestra banda erótica. Los amigos que siempre nos preguntan cómo conseguir nuestro CD, precisamente en nuestras conferencias siempre tenemos los CD para los que quieren llevarse de la música, ¿no? Quieren adquirir nuestra música, pues allá tenemos un par de ellos, ¿no? Tenemos allá Midnight Moon, que fue el más reciente, y el anterior, que se titula Body of Sense. Siempre menciono que el primer disco de erótica, el primer CD, hace años que ya se agotó y nos hemos traído una nueva tirada, se llama Círculo de la Vida, ¿no? El momento más primario de la banda, música tremenda, de hecho, digo que si no fue el mejor, pues es que todos son buenos, no puedo decir que es mejor que otra cosa, pero gracias a los que quieran adquirirlo, pues siempre están en nuestras actividades, están los CD con la música de nuestra banda erótica. Hace un momento estaba hablando de los trazos, mencioné algo de los trazos químicos, mencioné algo específicamente, trazos biológicos que había dicho en el primer segmento, este ya es el tercer segmento de la otra realidad, sobre los trazos obviamente radiactivos, ¿no? Experimentos radiológicos, esto lo vamos a presentar mañana, entre muchas otras cosas, los experimentos con anthrax que se hizo en la década de los 60 en el subway de la ciudad de Nueva York, de lo que usted no ha oído hablar nunca, pues bueno, despierta, somos conejillos de India, el gobierno no es tu amigo. Yo no digo esto porque yo sea anarquista o porque, qué sé yo, esté en contra del sistema o sea un revolucionario de conciencia. No, todas esas cosas sí, pero bueno. Pero no es por eso. Es porque la verdad está ahí. ¿Y por qué ustedes tienen que negarse a ver las cosas como son? Porque es mejor ser un tonto útil, es mejor no verlas. Vamos a estudiar, vamos a ver los datos, los hechos. Por eso yo siempre menciono, hay que buscar las fuentes que hay referente, ¿no? A experimentación militar, proyectos de inteligencia, a lo que las universidades donde hay estudiosos sobre la materia en particular, que han publicado, que no han publicado, qué publicaciones hay sobre este asunto. Y usted se da cuenta que aquí en Puerto Rico, pues muy poca gente habla de eso. Bueno, los pocos que yo he escuchado hablar sobre esto, aparte de mi amigo Orlando Pla, es a Ignacio Rivera, ex agente de la CIA, amigo nuestro, porque obviamente estuvo en la comunidad de inteligencia. Son muy pocos realmente, gente que uno sabe que por su profesión o su trabajo, pues obviamente tienen ese interés. Pero aquí la mayor parte de la gente es analfabeta en ese tipo de tópicos. Simplemente hay gente que se han convertido en youtubers, ¿no? Lo de ellos es ver YouTube, y creer todo lo que aparece en YouTube. Digo, hay cosas buenas en YouTube, vamos a hacer la salvedad, pero no llega al 50%. La mayor parte de las cosas es a Sofía. Y peor en Facebook, no impide usted, pero de eso se trata. Uno tiene que saber, ¿no? Como digo yo, buscar, ¿no? Y escoger realmente qué es lo que hay, discriminar con la buena información y la mala información. Bueno, vamos para otros temas, hay cosas muchas que hablar. Un asunto que mañana, recuerde que estoy mañana a las 8 de la noche en Rec Door en Ponce, con el principio de la serie Lo Confidencial, Secretum, nuestra primera conferencia, segundo será el Magedón, tercero en Matrix, vayan esa escalada y si no muere queda loco al final, pero definitivamente es impactante el material. Vamos a hablar de los DUMBs, ¿no? Esto no va a ser mañana, pero sí es uno de los temas que vamos a tener para la segunda conferencia, los DUMBs. ¿Qué son los DUMBs? Bueno, Underground Military Bases, las bases bajo tierra. Se supone que por lo menos hasta el 2001 habían 120 instalaciones en Estados Unidos underground, bases underground. Y según los datos que se han podido filtrar, porque esto es filtración, esto no hay un documento oficial. Usted oye hablar de Cheyenne Mountain, ¿no? Y hablar obviamente de los bunkers, que hay 3 o 4 bunkers identificados. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, para que usted sepa, hay 2. Pero no son del tamaño de estos dumps de Underground Military Bases de los Estados Unidos. O sea, aquí hay 2. Hay uno que tiene el sello presidencial. El sello presidencial quiere decir que está apto y preparado para que el presidente sea, en caso que el avión esté volando en esta zona o el presidente esté en esta región del Caribe, pues ahí es donde se le va a transportar inmediatamente bajo una condición, DEFCON 4, o lo que esté pasando en ese momento. Así que lo importante aquí, y no le voy a decir exactamente dónde está, aunque lo digo en las conferencias y enseño los 2 lugares que hay aquí para eso específicamente, inclusive en caso de un gran terremoto, de un incidente fuerte, se supone que el gobernador de Puerto Rico se ha llevado al segundo de estos refugios, de estos bunkers, y ese pues está al sur de Puerto Rico. Uno está al norte, otro al sur. Eso es todo lo que voy a decir por el momento. Ahora, hasta el 2001 habían 120 de estas instalaciones. Después del ataque del 9/11 se asume que se han construido otras. Lo interesante aquí es que la información que se ha dado por supuestamente ingenieros que han trabajado, ¿no? Militares en esto, y la información que se ha filtrado por años, es que estas bases están a 2 millas bajo tierra. ¡Wow! Estamos hablando de una profundidad considerable.
La tecnología para hacerlo existe hace mucho tiempo en Estados Unidos. Yo he visto las máquinas gigantescas, he visto cosas que se han hecho, inclusive en la universidad, por ejemplo, allá en Colorado, donde está la universidad de minería. He visto esas máquinas allá. Eso perfora, olvídese. Es una cosa descomunal. La realidad es que se supone que están 2 millas de profundidad, que es la información que se ha dado, y yo se lo voy a dar por aquí someramente, brevemente, que la mayor parte de estas instalaciones tienen de extensión de 10 a 30 millas de extensión. Estamos hablando de ciudades subterráneas, ¿ok? Y que según nos hablan desde hace muchos años, están conectadas por un tren de riel electromagnético y que lo que va por allá abajo es un tren que va a 150 millas por hora. Eso es lo que se ha dicho por años. Yo recuerdo esto desde hace 20 años que yo estoy escuchando esta información. 20 años para acá. Recuerdo el primer informe que vi y de hecho una conferencia que dio un ingeniero ya fallecido que había estado trabajando en este tipo de construcciones. Pero bueno, hay muchas cosas sobre eso. De eso hablaremos ya en Armagedón. Y usted verá algunas de estas cosas en Armagedón que se supone usted no deba saber. Bueno, cosas importantes que tienen que ver con la cuestión de Medio Oriente. Usted sabe que salió una noticia precisamente esta semana y de discusión donde alegadamente el FBI identifica a agentes de la inteligencia israelita. Recuerde que está el Mossad, pero hay otros cuerpos de inteligencia en Israel que alegadamente estaban interceptando, ¿no? Señales aparentemente de Casa Blanca. Es decir, tenían receptores, tenían ubicados en diferentes lugares rodeando la zona de la Casa Blanca para interceptar comunicación telefónica. Esto pues sale en un reporte alegadamente del FBI. El presidente Trump se expresó sobre esto. El presidente Trump dice que él duda que esto sea cierto, pero que podría ser. Usted sabe que el tipo es ambiguo. Me peino, no me peino, me hago rolo, no me hago rolo. Bueno, sí, no, sí. Pues, que él duda, pero que podría ser. No es la primera vez que hemos dicho muchas veces aquí que Israel espía a los Estados Unidos. Continuamente espía a Estados Unidos. Ya había mencionado, ¿no?, los arrestos precisamente una semana, durante la semana del 9/11 hasta la otra, por una semana más o menos semana y media se estuvieron arrestando y deteniendo agentes israelitas dentro de Estados Unidos. Hay números que dicen 90, pero realmente lo que hay documentado es 56 agentes arrestados en operaciones clandestinas en Estados Unidos durante el periodo del 9/11. Así que hay muchas cosas aquí involucradas de las que se supone uno deba saber. Y siempre ha habido este tipo de intervención. Se supone que hay un acuerdo, ¿no?, una hoja de entendimiento entre el gobierno norteamericano y el gobierno israelita de no espiarse mutuamente, cosa que es letra muerta porque sí se espían mutuamente. Los aliados se espían. Yo de hecho escribí alguna nota hoy en mi página donde digo, pues, si tú quieres obviamente identificar bien a tus enemigos, tienes que conocer bien a tus aliados, a tus amigos. De esa forma tú conoces a tus enemigos verdaderamente. Aquí todo el mundo se espía, de lado y lado, espionaje industrial, espionaje militar, espionaje político, de todo. Todo el mundo que tiene una posición de ventaja en toda esta situación. Pues bien, ustedes saben que esta semana el presidente Trump despidió a su asesor de seguridad nacional, John Bolton. Lo votaron como bolsa. Bolton dice no, que se iba a renunciar, que sí iba a hablar con el presidente, pero el presidente tuiteó y dijo que lo sacó. Lo sacó porque tenía problemas con Mike Pompeo, que obviamente es secretario de Estado, exdirector de la CIA. Lo sacó porque la política de Bolton aparentemente era de línea dura, no solamente con Venezuela, sino con Irán. Y aunque con Irán Trump está en la misma línea, aparentemente el manejo de la situación de Venezuela pues ha sido malísimo. O sea, ha sido contraproducente, no ha sido efectivo. ¿Me explico? No ha habido un golpe de Estado, eso fue todo. No es que Trump no le quiera meter mano a Venezuela, boludo, hombre. Lo que pasa es que lo que Bolton hizo y lo que se supone que estuviera dirigiendo y estuviera conectando con la agencia de inteligencia no funcionó y allí está Maduro todavía, gordo y colorado, todavía allí en Venezuela. Así que no funcionó, no hubo golpes de Estado. Por ende, el tipo fue ineficiente. No ha habido tampoco el movimiento que se quería con la situación de Irán. Se ha quedado estancado, no solo estancado, que Irán ha adquirido inclusive nuevas centrífugas más modernas y ha modernizado el equipo para su bloque atómico. En pocas palabras, su programa nuclear sigue avanzando. Y Bolton no fue efectivo tampoco en eso, en su coordinación con las agencias de inteligencia, tanto las extranjeras como por ejemplo el Mossad, que obviamente tiene gente metida allá en Irán, como con otras, con las británicas o con las francesas, los que están involucrados en todo lo que se quiere hacer contra Irán. Así que no funcionó. Así que Bolton está fuera. Claro, no es fácil trabajar con Trump. Y de hecho leí un Twitter de Trump que decía que trabajar con él era como era, que dijo, que era fácil y que era una cuestión alegre, ¿no? Que usted se siente contento, trabajar con él uno está contento y es fácil. Y cuando le preguntan por qué, dice porque él toma las decisiones él,
que usted le puede aconsejar lo que quiera, pero es lo que a él le salga del forro. Así que por eso es fácil, usted no tiene que hacer mucho, él lo decide. Y si usted le da un consejo, pues se lo pasa por donde no le da la luz. Cosas de la vida de Trump, es un individuo, es un personaje, lo he dicho toda la vida. Obviamente no es un hombre de Estado, pero es un personaje. Pues sacaron a Bolton. Su política obviamente diplomática también aparentemente había problemas con seguir las negociaciones con Corea del Norte. Por un lado, Mike Pompeo quería seguir las conversaciones de una manera y por otro lado, pues John Bolton le decía otras cosas al presidente y traía sobre el escritorio y sobre las reuniones otro tipo de señalamiento. Y esto es lo que se dice en los pasillos de Washington, esto no es lo que yo digo, eso es lo que se ha sabido y lo que se ha extrapolado de lo que ha sucedido ahí. No está allí, no es el primero que se va, no es el segundo, no es el tercero, no es el quinto, se han ido decenas de asesores y de ayudantes y se seguirán yendo. No es fácil trabajar con esta Casa Blanca que algunos dicen que es un pandemonio, lo que hay, no lo sé. La realidad es que hasta este momento, ahora, no estamos en guerra todavía con Irán, aunque hay tambores de guerra, rumores de guerra de muchas partes, en muchos lugares. Hace un ratito, hablando de la guerra y todo esto, había hablado yo del presupuesto de la defensa norteamericana. Y usted se pregunta, ¿por qué Estados Unidos gasta tanto dinero? Si gastó 760 y pico mil millones de dólares en Afganistán, ¿por qué gasta tanto anualmente? Sepa usted que cuando mencioné hace un ratito que bajó a 600 y pico las bases que tiene activas en todo el mundo, eso es un estimado que se tiene de bases oficiales. Me explico. Es lo que entrega el Pentágono al Congreso cuando pide obviamente dinero, cuando va a pedir las asignaciones. Pero los Black Ops, operaciones oscuras, ¿no? Y todo lo demás que se hace, como dicen, por la izquierda y por debajo de la mesa, aumenta a 1000 instalaciones a nivel global. Worldwide, todo el planeta. ¿Por qué? Inclusive solamente, para que usted sepa, solamente en África, Estados Unidos tiene 34 instalaciones, solamente en África. O sea, aquí eso lo vamos a estar hablando en otras presentaciones. Aquí vamos a ir desglosando toda esa información y ubicando y enseñándole cada lugar a usted. Cosas, pues como he dicho, aquí pues, de eso no se habla y nadie habla de eso y usted no dirá a nadie es nadie. Porque hay gente que obviamente para empezar no lo entiende, hay gente que definitivamente le tiene miedo a ese tipo de problemas. Así que, nuevamente, la situación de Corea del Norte, la situación obviamente con la construcción de la muralla, no hay guerra, ¿por qué? Porque el dinero se está metiendo ahora en la muralla de Trump, Estados Unidos quiere encapsularse, quiere cerrar muralla, eso le pasó al Imperio Chino, ¿sabía usted allá? Para el año 1430, los chinos decidieron encerrarse y ahí fue que se cayó todo, o sea, China ahí cayó, se encapsuló y dejó de ser la potencia naval que era, ¿no? Y la influencia que tenía China en todos los continentes, inclusive en América antes que llegara Colón, se cayó todo por ahí. Así que no es una buena política, hay que repensar lo que se está haciendo en estos momentos con todo eso. Así que importante, ya no está John Bolton, era un halcón de la guerra, todos sabemos que el tipo, qué es lo que tenía en la cabeza. Por otro lado, tenemos otros pensadores grandes, discípulos del presidente Trump. Jair Bolsonaro declaró precisamente por Twitter, porque usa la misma estrategia de Trump, todos están copiando a Trump, se dieron cuenta que el maestro, the master, les enseñó cómo hacerlo a todos estos fascistas del mundo y hacen lo mismo. ¿Qué hizo Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro publicó lo siguiente, ¿no? Ustedes saben que lo operaron este domingo, recuerde que a él lo apuñalaron hace un año atrás, en septiembre del 2018 lo apuñalaron, hace un año. Ya ha sufrido 4 operaciones desde entonces. Lo operaron de una hernia abdominal precisamente este domingo a Bolsonaro, allá está en Brasil, en el hospital todavía recuperándose. Y tuiteó lo siguiente, y vamos a citarlo, dijo desde el hospital, dice, la prensa es nuestra enemiga. La prensa es enemiga, al igual que dice Trump. La prensa es fake news. Fake news, la misma escuela de Trump. Y dice, si creemos en ella, será el fin de todo. O sea, en Brasil no se le puede creer a los periodistas ni a la prensa, porque dicen cosas que no son, porque van en contra de una posición Bolsonaro. Tal como cuando la prensa de Estados Unidos habla en contra de una posición Trump, pues bueno, pues eso es fake news. Por lo mismo Bolsonaro cita a Trump, buen discípulo, y dice que obviamente la prensa es la enemiga, que hay que atacar a la prensa, obviamente. Hay que tener cuidado cuando usted habla y hay fanáticos que lo siguen, porque la vida de los periodistas en Latinoamérica prenden de un hilo. Usted sabe las decenas y decenas de periodistas que son asesinados en México únicamente, en Venezuela, en Colombia, o sea, en todas partes, inclusive en Brasil, en todas partes de Latinoamérica los periodistas se juegan la vida.
Los asesinan y los matan, no solamente los carteles de drogas, sino los políticos corruptos y los grupos paramilitares. Busca el trasfondo de todo esto y va a caer en cuenta. O sea, es un peligro. O sea, los periodistas no solamente mueren en el frente de batalla cuando usted los manda allá a Siria o los manda a Afganistán, ¿no? Como corresponsales de guerra, sino en todos estos lugares del mundo. Es peligrosísima la vida de un periodista. Para mucha gente esto pues carece de importancia porque están desconectados, como he dicho yo, desconectados de lo que está pasando en el mundo. Pues bien, Jair Bolsonaro dice eso, dice que él habla con la verdad y que la prensa en Brasil lo que hace es mentirle al pueblo y llevarlos a la desgracia, que va a ser el fin de todos si le hacen caso. Por otro lado, el otro niño pródigo, Rodrigo Duterte, mi madre, el presidente de Filipinas. Este sí que es un personaje wild, como dicen, salvaje. Este es un tipo super extrema derecha. Usted sabe que él le menta a la madre a la iglesia católica, que a él le importa un bledo, él odia a los musulmanes también, que de hecho tiene al Estado Islámico en Filipinas. Usted sabe que todo eso usted no vaya a hablar mucho aquí. Hace un par de años hubo enfrentamientos militares el año pasado y que este año todavía hay grupos aparentemente de guerrilla. En Filipinas siempre ha habido guerrilla, pero en este caso estamos hablando del Estado Islámico tal como pasa en Nigeria. Ok, pero Rodrigo Duterte es el mismo tipo que decía que hay que matar a los traficantes de drogas, que él ha dicho que él personalmente, vea si es o no es así, ha matado traficantes de drogas. Los monta en un helicóptero, les pega un tiro, los tira, los empuja desde allá arriba. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Claro que lo ha dicho, pero ahí nadie lo ha acusado de asesinato nunca. Rodrigo Duterte obviamente es uno de estos personajes, de estos dictadores que llegan al poder supuestamente en elecciones y se quedan con aquello allí. Pregúntele a Vladimir Putin si es o no es así. La cosa es, mi amigo y mi amiga, que en el diario Manila Bulletin, Manila es la capital de Filipinas, pues este periódico que se publica allí en Manila, Manila Bulletin, pues cubrió la noticia donde dice precisamente lo siguiente, Rodrigo Duterte. Oiga, yo personalmente decapitaría a cualquier narcotraficante. Con mis propias manos le voy a arrancar la cabeza. O sea, el próximo narcotraficante que yo vea, que yo tenga aquí, lo voy a decapitar yo mismo. Pero eso no fue lo más grave que haya dicho, que el tipo dice unas cosas que Trump se queda chiquito, aunque Trump en una vez, dígame si eso no es así, dijo que si él usaba una pistola y mataba a alguien, nadie lo iba a acusar, porque el pueblo lo apoyaba. O sea, que él tenía el derecho sobre la vida y la muerte de los que están bajo él, como el César. El César reinaba y decidía quién moría o quién vivía en el imperio. Fíjense si esta gente anda a fumar. La realidad, mi amigo, es que lo que ha dicho es terrible. Ha dicho que si usted encuentra un político corrupto, abofetéelo. Usted se imagina aquí en Puerto Rico, como le tiraron el hombre común le tiró aquel huevazo a Fortuño y se formó aquel revolú. ¡Ay, mi madre! O aquí cuando se han dado de golpe allá frente al Capitolio representantes y gente de las uniones. ¿Sí? ¿Se acuerda aquel representante del Partido Popular que le tiró un codazo y después le dieron como panderete culto? Bueno, así ha pasado varias cosas aquí. De Castro Fon, que se hacía el machazo detrás de las líneas de la policía y con los guardaespaldas, insultaba a todo el mundo, que echa para acá, pelea conmigo, lleno de policía. En la calle callado está. Bueno, en televisión habla muchas cosas, dejen al muchacho así, a él le gusta hablar mucho, siempre ha sido así. Pero la cuestión es, a lo que voy con esto es que dice Rodrigo Duterte que le mete una bofetada. Véanlo en la calle, métale una bofetada. Tiene mi permiso. Pero eso tampoco ha sido lo máximo. Lo que ha dicho Duterte es que si usted ve a un corrupto, un político corrupto o a un oficial de gobierno corrupto y tiene un arma de fuego, métale un tiro o 2 tiros. No lo mate, hiéralo. Dispárale a las piernas, hiéralo. No lo mate. No se preocupe que usted no va a ir preso. Así mismo, usted no va a ir a prisión. Simplemente lo vamos a acusar, no de lesiones. Usted le puede meter 2 tiros en las piernas al corrupto que usted encuentre. Usted sepa el corrupto, su alcalde es corrupto en su pueblo, métale 2 tiros. Esa es la palabra de Rodrigo Duterte. Mi madre. De verdad que uno encuentra gente, yo siempre se lo he dicho aquí por años, que estas figuras psicópatas tienen el carisma para atraer a los pueblos. Pregúntese por qué Hitler tenía aquel poder sobre Alemania nazi, el país más ilustrado de Europa en aquel entonces. Oiga, los psicópatas tienen la capacidad de crear ese carisma y de atraer a la gente con estas locuras que dicen y que hacen. Increíble, pero cierto. Y hay gente que obviamente sigue a estos individuos. Por eso usted tal vez encuentra tanta gente violenta en los Estados Unidos haciendo este tipo de masacres continuamente. Pues bien, cambiando de tema por un momento y dejando a Trump y a sus discípulos en el mundo, ¿no? Allá pululeando por sus aires. Óigame, una noticia que publicamos en nuestra página, en nuestro fanpage esta semana, y que es preocupante para todo el mundo, es lo de Fukushima. ¿Usted recuerda el terremoto, ¿no? Allá en Estados Unidos, allá en Japón, que se inició cerca de la fosa de las Marianas y llegó obviamente, no solamente
sacudió todo Japón, sino que creó un gran tsunami. Murieron miles de personas en aquel momento, en aquel tiempo. Eso fue el 11 de marzo del 2011. Ese día pues también explotaron con el tsunami reactores nucleares que habían allá, ¿no? En la región de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, allí en Japón. Tokyo Electric, dueña de esto allí, pues ha estado todos estos años junto con el gobierno japonés tratando de mitigar, ¿no?, la radiación que se sigue percolando por todo el área. Hay tanques, yo he visto, de hecho, en mis conferencias, lo he presentado, los que han ido a mis conferencias lo han visto, he presentado los tanques que hay allí, los ingenieros trabajando, cómo se percola o no, se cuela el agua radiactiva, entonces ponen, ellos con los trajes protectores, ponen sacos de arena, como hacen en las inundaciones en Estados Unidos, pero el agua sigue hacia el océano. Así que ese cuento que van a liberar el agua ahora por primera vez, o lo van a liberar porque en el 2022 no podrán almacenar más el agua radiactiva o el agua contaminada, es un cuento porque hace tiempo que se está percolando. Y no es un tanque, no son decenas de tanques que están obviamente carcomidos, y el agua radiactiva hace tiempo que se filtra en la tierra y hace tiempo que corre hacia el mar. Y cuando se ha querido, la prensa, ¿no?, investigativa ha querido ir allá a Fukushima, ¿no?, a Fukushima Daiichi, y ver obviamente estas centrales nucleares, no le permiten entrar. La compañía no permite ni siquiera, oiga bien, ni siquiera, óigame, a la persona del gobierno, encargado del gobierno japonés, el encargado de aspectos de energía nuclear o de todo lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no?, y la contaminación, le permiten entrar allí. Fíjense hasta dónde llega el poder de esta corporación que produce electricidad para todo el archipiélago japonés. Importante decir lo siguiente: esta agua radiactiva, ¿no?, alegadamente va a ser tratada. Yo dice que la van a tratar, que no la han liberado hasta este momento porque obviamente pues todavía está contaminada, y que obviamente podría pues traer problemas menores el diluirla, porque tiene el isótopo, por ejemplo, un isótopo del tritio. El tritio no lo pueden eliminar del agua, han eliminado otras cosas, ¿no? Por ejemplo, estroncio y otros elementos radiactivos que puedan estar allí metidos en el agua, bario, etcétera, eso sí, pero obviamente el tritio no. Ellos dicen que no se preocupe usted porque el tritio solamente tarda 12 años en descomponerse y que es más rápido, ¿no? Y que este 1.000.000 de toneladas de agua radiactiva pues la van a diluir en el Pacífico, la van a soltar, que se va a diluir. Eso es lo que le dicen, esa es la teoría que hay, porque es una teoría sobre eso. No se ha hecho oficialmente nunca anteriormente, pero ellos parten de esa premisa. Dicen que si cogen esta agua y la entierran, porque obviamente esta agua se va a filtrar hasta los acuíferos de agua dulce y va a contaminar los acuíferos de la región allí en Japón. Que si la evaporan, pues que gastan demasiada energía, que tendrían que gastar demasiada energía para evaporar esta agua. Que lo mejor es soltarla al mar, que es lo más barato. Miren la palabra, lo más barato, lo más económico. Vamos a tirarla al mar. Y que los pescadores se fastidien y que se contamine la vida marina. Y ya Corea del Sur se está quejando hace rato, y esto puede traer un incidente, porque sepa usted hay a hablar acá de la guerra económica que hay entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Pues mira, hay una guerra económica entre Corea del Sur y Japón, lo sabía. ¿Sí? Fletes contra fletes, es una competencia. Recuerde que hubo un momento en la historia donde Japón utilizaba como colonia a Corea. Inclusive en la Segunda Guerra Mundial Japón controlaba a Corea, como controló regiones de China, Manchuria, etcétera, ¿no? Es parte de la historia del trasfondo de estos pueblos que han estado en guerra por siglos. Pues bien, todavía la guerra continúa. Ahora hay una guerra económica entre ambas partes, entre ambos gobiernos y economías. Y por otro lado, pues Corea del Sur dice: óyeme, si me vas a tirar esta agua contaminada, me vas a fastidiar la industria pesquera a mí, como vas a fastidiar la tuya también. Por favor. Ellos dicen: bueno, porque es que en el 2022 no vamos a tener ya más donde guardar el agua. Problema aquí, antes de ir a la pausa. Importante que usted sepa, y esto lo he explicado anteriormente y lo hemos presentado en las conferencias para que la gente pues busque información y despierte del marasmo del Matrix. Óigame, en el 2011, cuando pasó lo de Fukushima, los científicos dijeron lo siguiente: hicieron proyecciones de cuándo llegarían los trazos de radiación a la costa oeste de Estados Unidos. Es decir, Oregón, estado de Washington, estado de California. ¿Cuándo llegaría, obviamente, esa agua contaminada? Iba a tardar 10 años en llegar. Eso fue en el 2011, 10 años. Es decir, en el 2021 deben estar llegando las trazas radiactivas a las costas de los Estados Unidos. Ahora va a aumentar el volumen de agua radiactiva allá, y ya incluso, para que usted sepa, desde la época de Obama se han registrado en zonas cercanas, estamos hablando 500, 600 millas a la costa de Estados Unidos, obviamente peces contaminados con radiación y, por ejemplo, animales invertebrados también contaminados con radiación. Incluso Obama, si usted busca información para que despierte al durmiente,
tuvo una zona completa, una zona que es como si fuera un buffer zone, donde declaró que no se podía pescar entre Estados Unidos, una zona en el Pacífico y Hawái, una zona específica donde no se puede pescar. Hay cosas que se supone usted no deba saber. Y lo último, antes de irnos a la pausa, ya los científicos dicen que no existe la sexta extinción, que no, nada de sexta extinción, no, la sexta extinción no está. ¿Por qué dicen eso? No, porque ahora es la séptima. Ya la sexta había pasado, ahora es la séptima extinción. Mi madre. Vamos a una pausa. Regresamos un momento al último segmento, que da mucho que hablar. Recuerden que estamos mañana a las 8 de la noche en Red Door. Los espero allá con Secretum, para que vea más allá lo aparente. Y recuerden el teléfono 787-579-8600. Nuestra producción se comunica durante el día en horas laborables al 579-8600 con el prefijo 787. 579-8600. Cuando vengamos damos más información para que se ponga al día y los espero por allá para que vean esto completamente audiovisual y vean, como he dicho, más allá de lo aparente. ¿Y sabes qué? Rookie, llévatela, pégala a Puerto Rico.